Hola amigos, nos encontramos iniciando la nueva temporada 2019, justo festejando el año chino. Y tenemos como invitada a la doctora Sofía Carbonell, nuevamente en nuestro programa, que va a tratar un tema muy interesante, que es las técnicas combinadas en alopecias, es decir, en todos aquellos pacientes que sufren de calvicie o caída del cabello en distintos grados. Así que después de una breve incisión, regresamos con nuestra invitada. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Hola amigos, con lo prometido nos encontramos con la doctora Sofía Carbonell. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Bien. Un gusto tenerte de nuevo en el programa. Igualmente, igualmente. Tus saludos para el público del Journal y explícanos acerca del tema que nos traes hoy. Claro, ¿qué tal amigos? Aquí siempre feliz de poder compartir mi experiencia, lo nuevo que hay de cada cosa que traemos aquí al Journal, ¿no? Esta vez nos estás trayendo una combinación de técnicas en alopecia, o sea... Así es, Ricardo, justamente este tema es una novedad. Cada cirujano tiene una forma de afrontar el caso de calvicie y esta es una combinación, una sugerencia obviamente de combinaciones posibles para que el resultado sea mejor. Claro. Saben que hoy en día 1.9 billones de procedimientos se realizan en el mundo para restituir el cabello. Y cada vez la demanda va aumentando, entonces te imaginarás, si no estamos a la par para poder complacer a los pacientes, poder ofrecerles nuevas técnicas, todo lo que estaríamos perdiendo, ¿no? Claro, y lo interesante es que ya hace un tiempo estuviste aquí invitada hablando sobre una técnica específicamente, pero ahora has avanzado en el sentido de combinar ya todas las técnicas existentes, ¿no? Así es. Lo que pasa es que, tú sabes, poder restituir el cabello de forma natural a una persona que ya lo perdió, claro, dependiendo de los grados de alopecia que tengan, es bien difícil. La gente tiene una expectativa muchísimo mayor de la realidad, sobre todo las personas jóvenes, que son las que ahora usan más o son los usuarios más comunes. Entonces, esta gente cree que va a poder tener nuevamente el mismo número de pelos y que visualmente se les va a ver como antes. Y esto no es del todo cierto. Entonces, caen ya en un desánimo, ¿no? O hay muchas quejas, qué sé yo. Entonces, con el propósito de mejorar este resultado es que hemos unido diversas técnicas para poder ofrecerles un mejor camuflaje, ¿no? a este tratamiento. Ok, entonces nosotros vamos a hablar sobre todas las técnicas que estás usando y en qué tiempos, y vamos a hacer una breve pausa, una breve incisión, y regresamos para explicarles qué técnicas es la que combina la doctora Carbonell. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, con la doctora Sofía Carbonell hablando de técnicas combinadas en alopecia. Sofía, tú bien has dicho en el bloque anterior de que las expectativas siempre son muy altas, ¿no? Ya lo he conversado cuando se ha tocado este tema en el programa, de que a veces el paciente tiene una calvicie realmente notoria, muy complicada de tratar, y menos en una sesión, y quiere salir frondoso. Claro. Entonces, esto es cómo hacerle entender que de repente necesite varias técnicas o varias sesiones, ¿no? ¿Cómo haces? Entonces, mira, es importante la comunicación con el paciente en el momento en que va a nuestra consulta, ¿no? Examinar al paciente, ver la zona dadora, ver cuáles son las zonas alopécicas a tratar, si es que hay pelo que todavía se puede salvar. Tú sabes de que el folículo se va miniaturizando a lo largo de un tiempo, entonces ese folículo que todavía existe se puede salvar todavía y puede mejorar la visión de ese pelo que se ve adelgazado, casi pálido, como pelusa. Eso se puede mejorar mediante el plasma rico en plaquetas, ¿no? Entonces es importante decirle, esta es la situación al paciente, esto es el plan,
¿no? Un plan bien elaborado nos va a ayudar a ser ordenados y a llegar a una meta que va a ser el camuflaje total de la alopecia, ¿no? Y entonces al paciente hay que hablarle francamente y decirle: esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que puedo lograr, y que él escoja si es que eso es lo que desea, ¿no? Pero claro, tiene que estar bien consciente de que esto no es de la noche a la mañana, tienen que haber pasos. Como tú dices, hay que examinar bien al paciente si es que es candidato, por decir, si escogemos la técnica FUE, que es de trasladar folículos de la zona dadora, que normalmente es el occipital, hacia las zonas frontales, parietales, que son aquí a los costados, pero si el paciente no tiene buena densidad en ese lado, no vamos a poder lograr nada, ¿no? Y entonces eso hay que prevenirlo antes de ofrecerle este tipo de tratamientos. ¿Y cómo sí? O sea, ¿cómo haces esa prevención? No, hay que ver si es candidato o no, ¿no? Claro. Si esta persona no tiene una buena densidad, y eso lo podemos ver hoy en día con una cámara especial y el densitómetro también es un aparato especial donde puedo contabilizar cuántos folículos hay por centímetro cuadrado. Entonces, si esta persona tiene una buena densidad en la zona occipital, entonces yo sé que hay una zona que puedo seguir colocando en 1 o 2, 3 sesiones, ¿no? Pero si no es candidato, le puedo ofrecer, por ejemplo, el pelo artificial, le puedo ofrecer la micropigmentación, que es lo nuevo que se está haciendo, y de esta forma camuflarlo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir por partes, para que el público nos entienda bien. Cuando hablas de sesiones, generalmente estas sesiones son espaciadas en intervalos de tiempo de ¿cuánto? Sí, por ejemplo, si es que escogemos la técnica FUE, que es la de folículo por folículo, tenemos que esperar de la zona ahora que cicatrice, ¿no? Porque claro, extraemos de forma aleatoria folículos de ahí, y más o menos debe de ser 2 meses a 3 meses en que ya hay una cicatrización en la zona y podamos nuevamente hacer una toma de folículos. Otra sesión más. Exactamente. Ya. Ahora, y para ordenarnos, en las técnicas que vas a hablarnos ahora, me hablas del plasma rico en plaquetas. Exacto. ¿En quiénes lo usas? ¿En quiénes los usas y con qué frecuencia? Así es. El plasma rico en plaquetas es en realidad para la mayoría de los casos de alopecia incipiente, ¿no? Y para conservar el resto. Normalmente hay un patrón de alopecia, ¿no? Y los que conocemos, los cirujanos plásticos que estamos habituados con esto, hay una clasificación que, bueno, no es como para aburrir a la larga, gente. Sí. Exactamente. Entonces esa clasificación nos permite ver cuál es el patrón. Entonces, generalmente empieza en la zona occipital la alopecia. Entonces va miniaturizándose el folículo por diversas razones y los pacientes ya se van dando cuenta de que hay una caída sistemática del cabello. ¿Sí? Y a la vista, o sea, a la vista normal de cualquier persona, se va viendo como pelucitas, unas zonas claras. Pero si tú te acercas con el microscopio o con un lente de aumento, ves que sí hay todavía pelos. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Hay que empezar con las terapias de plasma rico en plaquetas. Pueden ser, dependiendo del grado, una vez por semana, por 6 meses. ¿Una vez por semana? Una vez por semana, luego se va espaciando a una vez cada 15 días, luego cada mes. Ese es el límite. También utilizo terapias de pastillas, ¿no? Sabemos que alguna de las causas principales de la alopecia es el aumento excesivo de una hormona, que es la testosterona. Sí, exactamente. Entonces, hay una pastilla que es para disminuir esa producción excesiva. Entonces, como te digo, es importante personalizar el tratamiento. Pero tú al usar, el plasma rico en plaquetas, ¿estás preparándolo para usar una técnica quirúrgica posteriormente o de repente con eso salvando ya el problema? Estamos salvando zonas que todavía pueden servir para no tener que utilizar las otras medidas, porque en donde ya no hay pelo, ahí ya no sirve el plasma rico en plaquetas, no sirve para nada. Entonces ahí sí hay que hacer el micropigmentación, que es el tatuaje, o la colocación de los pelos naturales y los biocompatibles. Mira, sácame de una duda, no sé, pero yo siempre he pensado, definitivamente el plasma rico en plaquetas bien hecho,
¿no? Porque a veces en cualquier sitio no lo hacen adecuadamente. Te engañan y te dan unos precios también bien baratos. Sí, es imposible hablar de eso. Pero casi ese precio. Pero no es lo mismo. No está bien. No está bien hecho, está hecho de una manera bastante simple, sin activadores adecuados. Para el cabello son activadores diferentes a lo que se utiliza también para la piel. Para la piel. Exacto. Y ahora, aparte de esto, el hecho de colocar un plasma rico en plaquetas, también yo he observado, al menos, o es mi impresión, de que hay un efecto mini traumático al hecho de ingresar con la aguja, porque estamos creando una inflamación, y esa inflamación está creando que los vasos se dilaten, hasta haya neovasos y irriguen más el folículo. Eso es, pero tú sabes de que la calvicie es multifactorial, ¿no? Sí, por eso es que te digo, es un poco complejo porque soluciona para aquellos que tienen ese problema, pero eso no es el único, está la seborrea, está la Claro. Entonces hay que atacar esto de forma conjunta. Claro. Y por eso es que el plasma rico en plaquetas va acompañado de ampollas que tienen preparados, biotina, minoxidil, cosas que sirven para atacar las otras causas de la calvicie. Interesante. Entonces, el plasma rico en plaquetas, si lo que tengan en cuenta hay que hacerlo de una manera frecuente, si hay que atacarlo. Sí. Y eso estamos hablando de 6 meses. No es que me pongo espaciado. una hora y otra. No es el mismo caso que uno utiliza para generar colágeno y elastina en la piel. En la piel. Es diferente. Es totalmente diferente. Es diferente. Entonces estás hablando de hacerlo semanal, luego ir realidad quincenal, 15, pero en realidad. Pero es 6 meses de tratamiento con plasma rico en plaquetas bien hecho. Meses, exactamente. Interesante. Y con eso puedes evitarse ese paciente candidato, estudiado y todo, a otras técnicas quirúrgicas. Exactamente, evitas. Increíble, ¿no? Porque no es que tú vas a abandonar al paciente ya que se ponga calvo y luego le pongo, no es así porque es complejo, pues. Claro, Entonces claro. Es difícil y hay que salvar, al momento que conoces al paciente, tratar de salvar lo que tiene, para no complicarte y que el espacio que tengas que llenar sea más chico, ¿no? Claro. Es más, o sea, yo gratamente sorprendida de que ahora cada vez los pacientes son más jóvenes que acuden a la consulta para tratar de prevenir. Tempranamente. Exacto, eso no se veía antes. Antes ya te venían las personas mayores con grandes espacios por llenar y como te digo, bueno, las personas mayores sus expectativas tampoco no son tan altas, con un pelo dos pocos que tengan están felices. Entonces la cosa funcionaba así, pero ahora las personas que están yendo, te hablo de 20 años, 25 años, son bastante jóvenes, ¿no? Bien jóvenes, también, ¿no? Claro, y eso es bueno porque todavía podemos prevenir, ¿no? Claro, ya están yendo a métodos un poco más sencillos. La gente se preguntará, sí, pero ponerme plasma rico en plaquetas semanal o quincenal, durante 6 meses me va a salir un mundo de plata. No, ¿Pueden porque pensar no eso? Uno, de que tú tienes que tomar como una inversión a tu propia Costo-beneficio. imagen, exacto. Cuando el pelo se pierde definitivamente no hay nada que hacer más que los métodos invasivos, los métodos quirúrgicos. Entonces, y en realidad estos serían más caros, ¿no? Listo. Entonces yo creo que tenemos la idea clara de que se puede tratar el plasma rico en plaquetas, pero no es el plasma rico en plaquetas que ustedes están acostumbrados a escuchar, que se colocan en el rostro para rejuvenecer o mantener el colágeno, elastina, etcétera, sino es una modalidad con cierta variante. Vamos a hacer una breve incisión y vamos a regresar con las otras técnicas que está utilizando la doctora Carbonell y al final cómo está combinando todas, inclusive en un solo paciente. Cómo se puede combinar todo en uno. Ya volvemos, amigos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, de vuelta en el programa con la doctora Sofía Carbonell, tratando el tema de técnicas combinadas en alopecia o calvicie, ¿no? Sofía, ya hemos hablado de plasma rico en plaquetas, especialmente preparados, y que puede salvar una alopecia en un paciente joven o un paciente que está iniciándose en este proceso. Ahora, cuando ya el caso es un poco más avanzado, recurres a técnicas quirúrgicas. Tú me hablabas detrás de cámaras que has llegado al extremo de a veces combinar todas las técnicas quirúrgicas. ¿Cuáles son esas técnicas quirúrgicas que combinas? Sí, en primer lugar el plasma rico en plaquetas. Ya. Empiezas con el plasma. Sí.
Ya. las dos técnicas invasivas que son el FUE y el FUS. Para el público en general, el FUE es sacar folículo por folículo, Claro. y el FUS es sacar una tira, ¿no? Un strip de la parte occipital, cortar uno por uno y colocarlo ahí. Generalmente esta técnica, la FUS, ya ha quedado como que rezagada, porque era muy traumática, dejaba una cicatriz en la zona donante, pero lo bueno que tenía esta técnica, y que no la descartaría para algunos casos, es que el folículo se asegura la permanencia del folículo, se asegura de que estás colocando un folículo con todas sus partes, ya que utilizas un microscopio y puedes ver directamente que todas las partes del folículo están conservadas, y también permite colocar pelos con una longitud que pueda hacer la idea al paciente de que ya tiene pelo, ¿no? Inmediato. Ok, perfecto. Esa es una diferencia importante con la otra técnica que vas a mencionar. Así es. ¿No? Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y desventajas. La principal yo le daría el seguro que tienes de que ese folículo va a permanecer en la zona receptora, va a crecer con mayor seguridad. En la técnica FUE hay que tener una curva de aprendizaje importante para poder asegurar que ese folículo va a crecer, porque es tan pequeñito el trocar, el trocar que uno utiliza tiene un diámetro muy pequeñito, entonces tienes que ser bien experto para sacar y que el folículo conserve todo, sobre todo sus partes importantes para poder crecer. Entonces aleatoriamente tú sacas y ahí los vas escogiendo y te das con la sorpresa que no todos sirven, ¿no? O colocas y no funciona. Pero la zona donante tiene mejor estética. Claro. Es decir, no van a haber cicatrices marcadas, casi a los 3-4 días ya están creciendo los pelos aledaños, entonces lo tapan, ¿no? Se cubre. Y eso lo cubre. La otra desventaja de esta técnica de folículo por folículo es que demora mucho más en crecer y el paciente puede impacientarse, ¿no? Son 5 o 6 meses que empieza a brotar recién. Y eso para que el público entienda un poco, porque tú has hablado de esos trocar, que claro, que son, pues hablamos de milímetros, pues, 8 milímetros, 9 máximo. Y el tema está en que la otra técnica, el FUS, que es la tira que hablabas de la región occipital, tú puedes sacar con el cabello un poco más largo. Sí. Entonces el paciente puede mirarse al espejo y ver Ya más se o ve menos cómo va a ser. crecido, exacto. En cambio, con la otra técnica No ves nada. no va a haber nada y va a tener que Solo tener una zona paciencia. costrosa y bueno, tú sabes, socialmente eso va a ser un poco difícil presentarse. Y es por eso que también combinar con la otra técnica, que es con los pelos biocompatibles, me ayuda a que estas personas esperen con mayor tranquilidad y no estén llamando, diciéndome cuándo va a crecer, cuándo va a estar así, porque estos pelos camuflan y van a cubrir el proceso mientras va creciendo. Ahora, dime tú, ya que has tocado lo del cabello, estos artificial, ¿qué ventajas tiene? Muchas, la inmediatez del resultado, tú colocas y ese mismo día sale el paciente con pelo, es rápido, es fácil, pero la desventaja más grande que tiene es que el paciente tiene que tener un compromiso serio del cuidado de ese pelo. No todos pueden utilizarlo, ¿no? Yo la verdad, con pacientes varones me va súper bien porque son bien cumplidos, se les da una lista de las cosas que no pueden hacer y la cumplen, pero las pacientes mujeres no son del todo serias, hacen todas las cosas que no se deben hacer y, oh Dios. Eso me causa un poco de gracia, ¿sabes por qué? Porque en todos los complicado. programas de no sé cuánto se ha hablado de que el paciente es varón, ese es punto para nosotros. Somos más cumplidos en las indicaciones quirúrgicas que las damas, La ¿no? verdad que Increíble. sí. Al menos en este caso, de verdad, no he tenido ningún problema con pacientes varones, al pie de la letra cumplen. También son personas que no se hacen tantas cosas, ¿no? En el pelo. No, se pues, paran, salen. pero ¿qué y ya pasa con las está. damas? Si usas esta Se biocompatible, peinan. tienen que ir a la peluquería. Claro, pero muchas utilizan planchas que está prohibido, secadores muy fuertes, pegados, utilizan tintes con amoníaco que está prohibido también, ¿entiendes? Hay una serie de cosas que este pelo exige para poder ser usado. Y una Entonces, vez hay que colocado cuidarlo. le dura, si se cuida al máximo. 8 años debe de durar, pero hay un porcentaje que va cayendo anual
que uno tiene que ir previniendo y cada año colocar un poco más, ¿no? Ahora, ¿cómo haces si estás combinando la técnica FUS, o sea, la tira occipital, más la técnica FUE o FUE, que es de extracción de folículos, Estas dos se pueden hacer simultáneamente. ¿Sí? O con poco tiempo de ¿Y el artificial? diferencia. Claro, el FUE puede hacerse simultáneo con el FUS, con el pelo biocompatible. Ya. El plasma siempre se va a poder hacer, porque incluso también se coloca en el momento operatorio, cuando uno está haciendo un implante capilar quirúrgico, colocar el plasma está comprobado que ayuda a cicatrizar mejor la zona. Entonces también se hace simultáneo. ¿Y el FUS lo puedes combinar también con ellos o no? Ya es mucho ya. No, sí se puede hacer, se pueden hacer simultáneos. ¿Sí? Se puede hacer. Lo que sí se debería posponer o hacer antes de todo eso es la micropigmentación. Ahora eso también es interesante, por micropigmentación va a tapar los Así es. espacios que quedan. La micropigmentación no es más que el tatuaje, pero es un tinte que puede ser ecológico, que le llaman, o uno con muchísimo más químico, y de eso depende la duración, ¿no? Puede durar, los ecológicos duran 6 años, 1 año, y los otros duran mucho más, 3 años, 5 años. Entonces, ¿qué es el propósito de eso? Así como se hace en la micropigmentación en las cejas, es de simular pelos y de oscurecer la zona. Entonces, claro, tienes dos cosas a la vez. Uno, que a la vista humana, que no es una visión microscópica, es con limitaciones, tú ves una zona oscura y ves una idea de pelos. Entonces, puedes camuflar. Esto es básicamente camuflaje. Y además, en las zonas donde pusiste una imitación de pelo, puedes colocar el pelo biocompatible y se maximiza, o sea, da la impresión de que tuvieras más injertos en esa zona o más pelo, cuando en realidad no es. Y dime una cosa, una pregunta que me hacían siempre. Y yo, doctor, que tengo el pelo canoso total, y estoy en calvicie. Es mucho más complicado. O sea, ¿cómo haces en ese caso? En los biocompatibles hay pelos canos. Hay pelos canos. Hay pelos canos, hay 13 colores, hay también longitud también, ¿no? rulos, longitudes hasta 45 centímetros, tiene mucha flexibilidad, ¿no? Pero si tú colocas un folículo, ¿no?, occipital, es al azar, no sabes si es una cana o no. Probablemente no, probablemente sale oscuro. Entonces ahí el paciente tiene que decidirse, o se decolora todo o se pinta todo. Pero no puede haber una combinación en estas técnicas. Pero con el pelo biocompatible, es decir, el pelo artificial, sí hay pelos canos y se pueden colocar canos. O sea, pero este paciente, por ejemplo, si es cano, porque siempre el área blanca se nota mucho más. Se nota más. No le conviene, obviamente, permanecer así. A esa persona tendría que teñirse el cabello. Sí. A esa persona le conviene más oscurecer. Y usar una biocompatible de ese tono. Exactamente. Y estar perennemente... Incluso puede oscurecer solo el natural y colocarse pequeñas canas si es que le gusta eso, que es verdad, lo que tú me dices es verdad. Muchos pacientes me dicen, a mí me gusta que salgan algunos que otras canas, me veo más interesante. Rayitos. Ese realmente es el comentario, ¿no? Las mujeres, al contrario, no queremos que se nos vea ni una cana. No. Apenas sale una ya queremos pintarla, pero a los hombres sí les gusta. Y dime, en porcentajes de pacientes que tienes, tanto damas y varones, siempre la mayoría es varón. La mayoría es varón, pero tengo una gran cantidad de pacientes con post-lifting, cicatrices de lifting amplias. Tú sabes que antiguamente se hacían cicatrices coronales grandes. Sí. O el actual lifting, que es más discreto, igual deja unas zonas alopésicas. También pacientes con contusiones, ¿no?, con suturas, tienen zonas alopésicas grandes. Entonces, eso no distingue sexo, ¿no? ¿Y hasta qué edades puedes hacer, sobre todo en las damas? Porque tú sabes que avanza la edad y tú vas viendo personas de avanzada edad. No, esto no tiene ninguna limitación de edad. Yo le he colocado a mi papá teniendo él 84 años.
Porque yo veo las asociar. abuelitas, por ejemplo, a veces ya están ralas en cabello. Sí, buscan ellas hacerlo así. Y el tema si es que- pueden seguir el protocolo Claro. de post-implante, cualquiera puede hacerlo. Y que su estilista sepa bien lo que tiene puesto para que lo cuide. Incluso sabes de que estamos ahorita en combinación con un servicio de cirugía plástica, es un proyecto nuevo de colocarle este pelo biocompatible a pacientes post quemadas, ¿no? Tenemos bastante niños en el hospital de niños que tienen zonas alopécicas grandes y que para ellos es un trauma, ¿no? Recién están empezando a vivir y no tienen pelo. Entonces vamos a hacer un proyecto con ellos trabajar. Claro, porque el biocompatible en ellos sería excelente, porque el folículo en una zona cicatrizal probablemente Va no muy crezca bien. nada. En No, cambio, no va a crecer. Exacto. el biocompatible sí. Sí, así es. Y les lo salvas de ese En problema. zona cicatricial también se ha probado colocar el FUSA, pero es una zona, como tú dices, una zona bastante fibrótica, dura. A duras penas el pelo se puede abrir paso sobre la zona cicatricial. Ahí yo recomendaría mejor la fibra biocompatible. Bien, muy interesante todo esto y hemos estado viendo imágenes sobre algunos casos durante su entrevista de trabajos que son realmente bien interesantes y excelentes. O sea, la idea, como en todo, en medicina, es prevenir, ¿no? Empezar rápido, tomar decisiones rápidas antes de que sea más complicado, más Así tarde, es, ¿no? No, es que lo importante no es el pensamiento, pues, de que se quede calvo, así tengo yo más para trabajar, más para ganar ahí. No es así, porque es difícil lograr la satisfacción tanto del paciente como mía. A mí tampoco no me gusta pues que vaya a quedar mal. Entonces, preferible tratar de salvar los pelos que todavía tiene para que la zona que podría ser hasta 1 centímetro o 2 centímetros, ahí se requiere bastante cantidad de pelos para colocar. Claro, ahora aparte, por ejemplo, si este paciente joven está salvándolo con plasma rico en plaquetas y termina sus 6 meses, de ahí debe algún mantenimiento debe existir a futuro, Sí, si no mira, el muy proceso buena comienza a... pregunta que me has hecho recordar. Por ejemplo, en el pelo biocompatible es necesario que el paciente vaya cada semana para hacerle una limpieza. Generalmente estas personas tienen seborrea, esa seborrea tapa los poros del cuero cabelludo. El cuero cabelludo es igual que una piel y tiene que respirar. Si está tapado, van a empezar a salir forúnculos y con muchísimo más razón van a salir estos forúnculos. Entonces, una limpieza cada semana está indicado para poder tener un buen posoperatorio, ¿no? O sea, hay que hacer un mantenimiento estricto, es un sí, protocolo. No es que te veo una vez al año, no. Y de acá al próximo año. Tiene que ser, sí. Sí. No, O sea, ahí se establece una relación paciente-doctor bastante frecuente. entonces, una de las restricciones que podría haber acá o de repente inconvenientes es cómo haces con pacientes que viven en el extranjero. Así es, este paciente pasa cosas. Si no tiene quien pueda hacerle esa limpieza o control tan frecuente como uno se quiere, preferible utilizar otras técnicas, ¿no? No esta. No. Claro, ¿no? Esta que es un poquito más sacrificada, Sí. digamos. Incluso la biocompatible no se hace en todo el mundo, ¿no? O sea, mira, este es un producto italiano, en Italia, en Europa se está haciendo y aquí en el Perú es uno de los pocos sitios en que se está trabajando con esto y que ya tenemos cierta experiencia, ¿no? Claro, y qué bueno que se pueda combinar algunas técnicas. Con las otras sí no tendrías problema con que vengan del extranjero, se hagan una técnica y lo No, vean de acá a un año. Eso porque hay centros, hasta en Turquía, que se marketean Turquía bastante sí, para Turquía eso. es un sitio donde se hace bastante. Bastante, sí, estas Ellos técnicas. hacen mucho técnicas, pues. Bien, amigos, muy interesante todo esto. Vamos a hacer una pequeña incisión y luego con la despedida de la doctora Carbonell. Ya volvemos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, en esta última parte, con la doctora Sofía Carbonell, tocando siempre el tema de técnicas combinadas en alopecia, vamos a ver algunos casitos y algunas recomendaciones también. Claro. Sofía, a ver, explícanos. A ver, mira,
aquí podemos ver el caso de un paciente que ha tenido previamente un trasplante con la técnica FUS, es decir, con el strip, también ha tenido con técnica FUE y el resultado no fue tan bueno. Él tiene una cicatriz inestética, en la zona dadora se quedó con una zona bien fea, extensa, sin falta de pelos. Entonces procedimos ahí a hacerle la micropigmentación. Ya. Y sobre la micropigmentación, los pelos compatibles. En el caso de él, es una persona que tiene pelo sortijado, entonces escogimos un pelo ondulado, lo cual es perfecto porque el pelo ondulado hace una visión como que si tuviera más volumen. Exactamente, claro. ¿no? Y entonces, como tú ves aquí, él tiene los pelos incluso más crecidos. Entró de esta forma, como tú lo ves, prácticamente calvo, y se va ensortijado, con buena cantidad de pelos. Las zonas que no se ha logrado colocar los pelos se va con una visión oscura de la zona. Él quedó bastante satisfecho, él había pasado por todas las técnicas y aún le quedaban folículos también que queríamos engrosar para que se viera más copioso, y en él también se hizo el plasma rico en plaquetas y continúa en tratamiento. Y ahí tenemos el caso de un paciente joven también que su problema eran las entradas. En estas entradas también se había colocado técnica FUE y en realidad en la parte occipital no había mayor problema, toda la coronilla, él tenía bastante pelos, pero su problema era la parte frontal y de entrada. Y hemos logrado corregir con el plasma rico en plaquetas la zona que todavía tenía folículos. Escogimos también pelos ondulados, él no los quería tan grandes, así que los cortamos un poco, y micropigmentación en toda la zona coronal para que tuviera más efecto oscuro, ¿no? Él también ha quedado bastante satisfecho, es un paciente recontra cumplido, y entonces se puede ver que él ya tiene cerca de 3 años y le va muy bien, ¿no? En el otro paciente, es un paciente bastante joven y no se le veía mal, pero él quería que las entradas estuvieran más cubiertas para que pudiera verse más joven todavía. En él también hicimos una técnica FUE porque él decía, el pelo biocompatible dura 8 años, entonces voy a esperar, voy a hacerme la técnica FUE primero, y mientras camufla, porque es una persona bastante social, y entonces decía, ¿cómo voy a estar así expuesto? No me puedo poner gorro. Entonces combinamos las dos para que con el pelo artificial cubra los folículos incipientes para que los permita crecer sin que él tenga que limitar su actividad social, ¿no? Y se logró un efecto bastante bueno porque es una zona pequeña también, ¿no? Claro, ¿y eso lo haces todo en una sesión o le explicas que tiene que ser de repente necesitar lo mismo dentro de un tiempo? Sí, en él, por ejemplo, hicimos primero la técnica FUE y luego el biocompatible, ¿no? Eso también lo conversamos entre paciente y yo, y de acuerdo a sus actividades, mi indicación, llegamos a un acuerdo, ¿no? Que generalmente tiene que ser de acuerdo a la actividad de la persona, ¿no? Claro. La persona tiene que tener su tiempo libre para poder realizarse los procedimientos sin presiones. Tú sabes que el peor enemigo de nosotros es el familiar del paciente, porque es el que está diciendo, mira cómo te ha quedado así, o sea, cuando todos sabemos que es un proceso para llegar a un fin, ¿no? Un fin que es el de llegar a camuflarlo todo, a que visualmente ese cuero cabelludo se vea frondoso. Y dime, ¿qué consejos le puedes dar a los pacientes, a los televidentes para prevenir hasta donde puedan la calvicie? Sí, miren, el mejor consejo que yo les puedo dar es, si empiezan a notar de que está cayendo más de lo normal de los pelos, es ir a la consulta para saber cuál es la causa. La alopecia es multifactorial y cualquiera de esas cosas le puede estar pasando, y primero, lo número 1 es determinar
qué cosa podemos hacer debido a la causa, ¿no? ¿Cuál de las cosas? Y muchas de las cosas se pueden resolver fácilmente, ¿no? Entonces es preferible que vayan antes de que se haya perdido todo el cabello bueno que podríamos haber utilizado, ¿no? Increíble. Entonces, gracias por todos los datos y los tips que nos has dado, Sofía. Realmente ha sido un gusto tenerte nuevamente en el programa y un tema que es tanto para varones como para damas, o sea, no es exclusivo de un sexo. Entonces, solamente Una queda... última cosa también, que no se estresen, ¿no? Porque otra de las causas, Ansiosos. la causa también de las mujeres principal es el estrés, ¿no? Y que si bien cierto no es una alopecia permanente, Por arranchamiento, de repente. no. El estrés que le produce la vida diaria, ¿no? Relájense, disfruten de la vida para que puedan contribuir, ¿no? Contribuir un poco a que tengan una mejor vida. Ok, amigos, así que tu despedida y para tu público. Muchísimas gracias por escucharme, por seguirnos. Hasta una nueva oportunidad con un nuevo tema que les pueda interesar a todos. Gracias. Así es, los datos de la doctora han pasado durante el programa en los banners, así que están al tanto en Facebook, Instagram, están en todas las redes. Así que amigos, será hasta la próxima semana con otro interesante tema. Nos vemos, gracias por su atención.